la segunda tarea, o que se llamaba tarea 2, lo que hice fue desdoblar la primera en dos. Una era la que tenía que ver con el trabajo en sí y la otra iba a ser la puntuación al hilo de todo lo que discutisteis, argumentasteis y armasteis en el foro. Entonces esa va a ser la que cuando se reconfigure el campus, eso va a aparecer como evaluación de actividad 2, que es parte de la primera, pero son dos cosas distintas. ¿Vale? La tercera es la exposición oral y la última actividad evaluable es el trabajo escrito. ¿Ok? Listo. ¿Queda claro? Perfecto. Bien. Sí, señor. Más cosas. A ver, como esto es un procedimiento tipo defensa de tesis, como veis, hasta he venido con camisa, mi procedimiento va a ser exactamente igual que el que hace un tribunal. Entonces, disponéis. ¿Vais a querer grabar esto o lo está grabando alguien? Si gusta, Yo lo graba puse a usted. grabar. Yo puse Ah, a bueno, grabar. ya. Iria puso a grabar. ¿Quién está grabando? Que no he oído por ahí. Iría. Iria. Ah, Iria. Vale. Vale, ok. No. Era por vosotros, para que también tuvierais la disponibilidad de revisar el vídeo y demás. Vale, pues yo creo que ya. ¿Quién falta? No falta nadie. Sí, faltan Heidi, falta Carol, ¿no? Pero han dicho que entraban más tarde. Sí. Vale, ok, vale. Pues ahora Profe. son las 5:10 vuestras. Disponéis de 1 hora para la exposición y cuando queráis, bueno, primero os explico. Tenéis 1 hora para hacer la exposición, ¿sí? Después yo tendré un turno de comentarios, más o menos de 1/4 de hora como mucho. No creo que esté tanto tiempo, pero para que os hagáis una idea. Y luego disponéis de 20 minutos de réplica. Así que la réplica, organizárosla. ¿Vale? Profe, Luego, sí, mi nombre es Manuel, nada más que ando con la computadora de mi hija y aparece como Marisol Briseño. bueno, vale, Ok. sí, no. Ok. No te preocupes. No te preocupes. Y una vez que hayáis hecho el turno de réplica y demás, pues os haré una simulación de cómo funciona la deliberación en un tribunal de defensa de tesis doctoral y os explico cómo iría la nota y os doy solamente la nota de la exposición oral, porque o sea, son dos, la parte de exposición oral y la del escrito viene después, cuando la entreguéis. ¿Sí? Bien, pues cuando queráis podéis comenzar. Gracias. Adelante, Carlos. La película. Bueno, buenos días, buenas noches a todos los compañeros. El día de hoy nuestro grupo va a exponer un tema relacionado a las leyes 8718 y a la ley 9028. Estas dos leyes fueron creadas alrededor del año 2010. Son dos leyes de las cuales una desprende un porcentaje de las ganancias de las loterías a nivel nacional y las destina a la atención del cáncer. Y la otra es la ley antitabaco. Esta ley antitabaco lo que promovía en principio era tratar de desincentivar el consumo del tabaco en el país y dentro de este criterio de desincentivo se le colocó un impuesto a todos los tabacos del país, de manera que este impuesto, el 60%, se destina a la atención del cáncer. Nuestra exposición tendrá las siguientes partes: una introducción, un planteamiento del problema, luego veremos los objetivos, el marco teórico, el marco metodológico y haremos un análisis costo-beneficio de estas leyes específicamente en atención del cáncer. Pasaremos al tema de conclusiones y recomendaciones y posteriormente estaremos viendo una entrevista con la doctora Marjorie Obando, quien es la coordinadora del Consejo Oncológico Institucional de la Caja. Como les decía, en el año 2010 se crean estas dos leyes. Si ustedes recuerdan, los que son costarricenses, anterior a eso se procuraba en el país crear un Instituto Nacional del Cáncer. Este Instituto Nacional del Cáncer se crea, o se trató de crear,
y se le dotaron fondos de estas dos leyes que estábamos mencionando. Posterior a eso, se vio que este instituto no se podía crear de manera independiente a la caja y se decidió trasladar todos estos recursos a la institución para que fuera la institución quien desarrollara todos los programas y proyectos vinculados a la atención del cáncer con dichos fondos. Como objetivos, hemos planteado entonces evaluar el costo-beneficio social de los proyectos que han sido financiados a través de estas dos leyes y que han sido ejecutados en la caja del 2010 al 2020. Como objetivos específicos, evaluaremos entonces el costo-beneficio social de estos proyectos en manera global, tratando de determinar el impacto que han tenido dichos proyectos sobre variables duras como la incidencia, la prevalencia, la sobrevida, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con cáncer. Luego de esto también evaluaremos los procesos de gestión de los recursos que administra actualmente el proyecto de fortalecimiento para la atención del cáncer, proyecto que está a cargo de la gestión de dichos recursos. Como parte de la problemática del cáncer en el mundo y en Costa Rica, debemos de indicar en primer término que según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la segunda causa de muerte tanto a nivel mundial como en nuestro país. A nivel global, los tipos de cáncer más común están representados por cáncer de pulmón, mama, colorectal, próstata, estómago. Y además de esto, las muertes de cáncer se relacionadas con tabaco, representan un 25% y por el alcohol un 4%. Vamos a ver qué se quedó pegado esto. Un momento, por favor. Ok, gracias. Ya se había quedado pegado en la presentación. Bien, en Costa Rica, los casos de cáncer más comunes son próstata, de mama, colorectal, de estómago y de tiroides. Por otra parte, contrario a la situación del mundo, nuestro país presenta una disminución con respecto a los cánceres relacionados con tabaco, donde para nuestro caso el 13,2% se derivan del uso del tabaco y con respecto al alcohol un 4%. Además, podemos indicar que en el mundo, para el año 2012 y el año 2018, se reportó un aumento de cáncer de mama y de pulmón, y esta misma tendencia se proyecta para el 2040, situación que comparte nuestro país, donde ambos tipos de cáncer van a tender a incrementar para el año 2040. Por otra parte, en cuanto al gasto público a nivel global, para el año 2020 se reportó una inversión per cápita de aproximadamente $1,50 y se proyecta que para el año 2030 se va a hacer una inversión de $4. Para el caso de nuestro país, en estos mismos periodos se reporta un leve aumento con respecto a nivel global y indica de que se invierte para el 2020 $2 y se proyecta para el año 2030 $8. Es decir, el doble de lo que tenemos a nivel mundial como promedio. En cuanto a la probabilidad de muerte por cáncer del periodo 2000 al periodo 2015 a nivel mundial se disminuyó de un 8,3 a un 6,9% y se proyecta que para el año 2030 se tenga una reducción a un 5,5% con una meta propuesta de un 4%. Para nuestro país, respecto a este mismo indicador, para el periodo 2000-2015, la probabilidad de muerte disminuyó de un 5,71 a un 5,52. Se tiene una proyección al año 2030 de 5,15% y una meta esperada de 3,54. Bien, algunos datos específicos, ya con datos propios generados desde el Instituto Nacional de Estadística y Censo, se dice que para el año 2018 tuvimos
5.540 defunciones por cáncer, lo cual representa un 23,3% del total de muertes, y esto representa, como anteriormente lo indicábamos, la segunda causa de muerte. En total, fallecieron 2.991 hombres y 2.549 mujeres. Con respecto a la distribución geográfica de nuestro país, la provincia de mayor impacto es la provincia de San José, con una tasa de mortalidad de 124.7, seguida de Cartago y de Heredia. Esta tasa de mortalidad está representada en una persona por cada 100.000 habitantes. Bien, como conversábamos anteriormente y lo estaba explicando el doctor, con respecto a la atención integral del cáncer, en Costa Rica se han establecido varias estrategias. Entre ellas, para el año 2007, el Ministerio de Salud, como ente rector, desarrolla el Plan Nacional para el Control del Cáncer para un periodo del 2007 al 2016. Y este Plan Nacional propicia la creación de la Ley 8718, y la Ley 9028, que se generó en el año 2012. Ambas leyes, en la última década, han generado un total de 144 millones de dólares. Entonces, aunado a todos estos esfuerzos que el país ha venido haciendo, la Caja Costarricense de Seguro Social en el año 2010 genera una estructura funcional que se compone por la gerencia médica. Esta gerencia médica se apoya en los 3 niveles de atención que tiene el país, en departamentos de hemato-oncología como primer nivel, en las clínicas del cáncer como segundo nivel y en los EVAIS para el primer nivel de atención. Además de esto, como un órgano staff de la gerencia médica, se establece el Consejo Oncológico Institucional, que se apoya de una comisión técnica del cáncer y además donde se genera el proyecto para el fortalecimiento de la atención integral del cáncer. Bien. Para Stiglitz, con respecto a lo que es el análisis costo-beneficio, dice que proporciona un conjunto sistémico de procedimientos mediante los cuales el Estado puede valorar si emprende o no un determinado proyecto o programa. Y tiene varias opciones, cuál de estas es más viable. Al respecto, también existen algunas diferencias con respecto a nivel privado y a nivel público. Respecto al análisis costo-beneficio social, podemos indicar que relacionado con el costo social, el análisis de los costos y los beneficios sociales tienen en cuenta una variedad mayor de efectos, que no solamente se refieren a los beneficios directos que se van a recibir de un proyecto. Y además, los precios de mercado, debido a los fallos de mercado, podrían no reflejar los beneficios y los costos sociales marginales. Por lo tanto, la forma en establecer un análisis de costo-beneficio en el sector privado es completamente diferente a la forma en que analizamos el costo-beneficio social de un proyecto como el que estamos analizando. A continuación, nuestro compañero Calixto continuará. Buenas, profesor y compañeros. A mí lo que me toca es el marco metodológico. Permítame exponerles algunos elementos que incluyen en nuestra metodología del trabajo. Nuestro trabajo se desarrolló desde un enfoque doctoral en el perfil del programa de gestión pública y ciencias empresariales, los resultados derivados del financiamiento actual que recibe la Caja del Seguro Social a través de las leyes de las loterías nacionales 8718 y antitabaco 9028. Para la atención del cáncer,
montos gestionados a través del proyecto Fortalecimiento en Atención Integral del Cáncer desde el 2009 a la fecha. Para cumplir con el enfoque propio de la investigación, se realizó un estudio observacional, transversal, retrospectivo, utilizando datos cuantitativos. Segundo elemento, el espacio y tiempo de la investigación. Cuando nos referimos a espacio, nos referimos a los datos tomados de la Caja Costarricense del Seguro Social a través de su página web, que son informes vinculados al tema de gestión de los fondos derivados de las leyes mencionadas, así como de los programas desarrollados por la institución a la fecha dirigidos a la atención del cáncer. Y cuando nos referimos a tiempo de la investigación, se refiere el análisis de datos cuantitativos registrados en los años 2018 al 2020, a través de informes presentados por las unidades a cargo de la gestión del cáncer y los recursos financieros derivados de las leyes 8718 y 9028 dentro de la Caja del Seguro Social. Tercer elemento, la unidad de análisis. Fueron los resultados globales de la gestión integral del cáncer en Costa Rica a través de la Caja Costarricense de Seguro Social, haciendo inferencia en los proyectos desarrollados por el proyecto Fortalecimiento en Atención Integral del Cáncer, como una unidad técnica a cargo de gestionar los recursos derivados de las leyes 8718 y 9028. Adelante. La próxima. Dentro, número 4, las variables, inferimos. En esto, a partir de nuestro objetivo general, de nuestro trabajo, evaluar el costo-beneficio social de los proyectos financiados a través de las leyes 8718, 9028, que se han ejecutado a través de la Caja del Seguro, por medio del proyecto para el fortalecimiento en atención integral del cáncer en Costa Rica entre los años 2018 y 2020. Inferimos 3 variables importantes. La primera es el análisis de resultados, que tiene que ver con la sincronía o la relación con el objetivo específico número 1, evaluar el costo, beneficio social de los proyectos desarrollados por la Caja Costarricense para ser financiados a través de las leyes 8718 y 9028. Y eso significa analizar los proyectos propuestos a la fecha por el proyecto Fortalecimiento en Atención Integral del Cáncer. La segunda variable, la evaluación costo-beneficio. Esto tiene que ver con la relación del segundo objetivo específico, determinar el impacto que se han tenido los proyectos financiados con los presupuestos 8718 y 9028 sobre los indicadores incidencia, prevalencia y mortalidad. Esto a su vez significa evaluar los resultados alcanzados a la fecha por el fortalecimiento en atención del cáncer. Y tercera variable o categoría, la evaluación de la gestión de los recursos. Y esto tiene relación con el objetivo específico número 3, evaluar los procesos de gestión de los recursos que administra el proyecto para el fortalecimiento de atención integral del cáncer, significando evaluar la gestión gerencial que ha tenido el proyecto
fortalecimiento de atención integral del cáncer como unidad técnica de la caja. Y el número 5, la población. La población en estudio correspondió a los proyectos ejecutados al 2020 por parte del proyecto Fortalecimiento en Atención Integral del Cáncer de la Caja del Seguro, con base a los informes entregados entre los años 2018 por dicha unidad técnica. Número 6. La técnica de recolección de datos, que fueron los informes y la información contenida en la página web de la caja. Adelante, compañero. Y número 7 y último elemento de nuestro marco metodológico, el plan de análisis. Básicamente se prefirió el análisis descriptivo por medio de la presentación de porcentajes, de promedios, valores nominales, completando la información con gráficos y tablas que faciliten al lector la comprensión de la información. Para ello se utilizó Microsoft Excel, así como el análisis de contenido cualitativo de la información consignada. También parte del análisis que se hizo fue en base de la técnica beneficios versus costos. Beneficios positivos, negativos, costo, además beneficios positivos, negativos, costos de operación y mantenimiento, inversión inicial. En resumen de este análisis se hizo el siguiente orden: identificar los beneficios y costos de cada alternativa, cuantificar en la medida de lo posible estos beneficios en términos monetarios, de manera que puedan compararse diferentes beneficios entre sí y contra los costos de obtenerlos. Calcular el costo total para cada alternativa, calcular los beneficios totales de cada alternativa. Finalmente, todo esto contribuyó para dar el panorama de cada proyecto y del proyecto en general, a fin de llegar a las conclusiones y recomendaciones necesarias basadas en la evidencia de cada evaluación. Creo que el compañero Eric sigue adelante. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la parte del análisis, propiamente ya del costo-beneficio de cada uno de estos proyectos y el uso de los recursos, encontramos que uno de los beneficios que tuvo esta serie de proyectos y de leyes aprobadas fue la disminución en la tendencia de consumo de tabaco debido a los impuestos colocados por medio de la ley 9028, los cuales vinieron a hacer que el consumo del tabaco disminuyera. Entonces, tanto eso como la prevalencia y la tendencia del cáncer se vieron afectadas en forma positiva. Vemos aquí en este gráfico, por ejemplo, que a partir del año 2013, la cantidad de nuevos casos detectados por año ha venido en aumento. ¿Esto qué significa? Que gracias a los programas que se han establecido, se detectan más casos cada día y en forma más temprana, lo cual ha hecho, como vemos con la línea anaranjada, que se mantenga el porcentaje de mortalidad por cuestiones de cáncer. Entonces esto ha hecho que el aumento no sea tan significativo, mientras que, por ejemplo, la prevalencia, o sea, las cantidades de personas recuperadas de cáncer, viene también en franco aumento. Sí. Ahora bien, entre los detalles también que encontramos están los proyectos desarrollados por este programa en específico. Entonces acá
tenemos una serie de situaciones que son importantes de mencionar. Vamos a ver. En primer lugar, el proyecto hasta la fecha tiene 24 subproyectos en ejecución. Estos proyectos específicos, todos para el cáncer, han tenido un comportamiento en el cual podemos ver que solo el 46% de los mismos se han ejecutado. Y han habido una serie de problemas con los demás proyectos. Hay unos que están en etapa de desarrollo todavía, pero hay varios que fueron cerrados, a pesar de tener recursos establecidos o colocados para cada uno de estos. Sin embargo, por múltiples situaciones los proyectos fueron cerrados, dándose ahí una oportunidad de mejora. Siguiente. Estos proyectos han recibido en total, este proyecto ha recibido en total 113 millones de dólares desde el año 2010 hasta el año 2020. De estos 113 millones de dólares, se han ejecutado solamente 31, es decir, alrededor de un 27% de los programas. Pero además de eso, hay 43 millones asignados a proyectos que se van a estar ejecutando o se están ejecutando desde esta fecha hasta el 2025. Esto entonces hace ver que el programa todavía tiene espacio para crecer, todavía tiene posibilidades de desarrollarse, puesto que si estos proyectos al 2025 se llegan a materializar, todavía el programa tiene un superávit de un 30% de ese presupuesto de 113 millones de dólares, sin contar aún los recursos con los cuales cuenta la institución para de recursos de entrada frescos en los próximos años. Una cosa muy importante de mencionar es que los recursos de este programa han venido a la baja. Los ingresos han venido a la baja. ¿En qué sentido? Cada vez, por ejemplo, la parte del ingreso por cuestiones de tabaco ha disminuido debido a que cada vez hay menos gente fumando. Entonces eso también es algo que hay que tener cuidado y es una contingencia que el programa tiene que tener, que lo encontramos ahí. Entonces acá podemos ver lo que veíamos en los gráficos de lo que es la población, prevalencia y número de casos, cómo han venido en aumento a partir del año 2013, momento en el cual la Caja hizo uno de los mayores aportes por medio de este programa con la compra de equipos especializados para la detección de cáncer. Acá vemos en el año 2013 cuando ingresa la ejecución de los proyectos principales de la Caja y vemos ahí donde empieza entonces a cambiar la curva y el comportamiento. Antes de eso era muy probable que hubieran problemas y vemos acá cómo hay mayor prevalencia a partir de ese momento en que esos programas específicos empiezan a funcionar, cómo cambia completamente la curva de mortalidad en cuanto al cáncer. Finalmente, cuando nos referimos a las conclusiones, llegamos a la primera conclusión. Primero, que se han generado recursos frescos, evidentemente a través de estas dos leyes para lo que es el tema de atención del cáncer. Sin embargo, como lo señalaba Eric anteriormente, estos recursos han ido disminuyendo con el paso del tiempo anualmente, justamente porque se está cumpliendo el objetivo principal de la ley antitabaco, que era hacer que la población disminuyera el consumo del tabaco. Después hay un impacto positivo, como vimos, de parte de los proyectos que se han venido ejecutando con dichos presupuestos desde 2013 sobre la enfermedad, donde se ha logrado justamente incrementar el diagnóstico de forma temprana, controlando con esto la mortalidad y aumentando también la sobrevida de los pacientes. Esto porque se han colocado equipos no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento, como en el caso de los aceleradores lineales con los que cuenta el país desde el año 2012. Existe evidentemente una subejecución de los recursos económicos generados a través de estas dos leyes. Es decir, que quizás podríamos estar haciendo muchísimo más si lográramos ejecutar todos los recursos que se están obteniendo con estas leyes. Bajo este panorama, entonces podemos decir que ambas leyes serían costo beneficiosas para el tema de tratamiento del cáncer o para el control del cáncer, pues impactan directamente sobre estas variables duras,
pero que evidentemente existe un tema de ineficiencia por parte de quien está gestando los recursos, porque los recursos están llegando mucho más rápido de lo que realmente se pueden ejecutar. Adelante. Como recomendaciones, hemos planteado la necesidad que tiene la institución de desarrollar un plan estratégico con objetivos claros, a través de los cuales se articulen los diferentes proyectos que se puedan gestar para la atención del cáncer. Se recomienda dentro de esto desarrollar un modelo por niveles de atención en salud para el cáncer que parte desde el primer nivel de atención como un nivel que podría perfectamente participar del diagnóstico por medio de tamizajes, a un segundo nivel donde se estaría haciendo dicho diagnóstico y el tercer nivel donde ya tendríamos tratamientos de mayor complejidad. Se recomienda también desarrollar procesos y procedimientos que sean explícitos para lo que es la gestión de los proyectos que se están desarrollando, justamente porque hay poca trazabilidad, por lo menos dentro de lo que podemos ver de la información, respecto a estos proyectos por etapas e incluso por presupuestos o temas fundamentales como sería el tema de cómo los están priorizando, quién es el que toma la decisión de aprobar o desaprobar un proyecto de estos, y el tema de presupuestación, que es importantísimo, así como el tema de seguimiento de los resultados que se están gestando con dichos proyectos. Se recomienda estimar el total de los costos directos e indirectos en cada proyecto. Esto porque lo que encontramos es que básicamente lo que se están contemplando son costos directos, es decir, los costos de inversión directamente de los proyectos, pero no se están cuantificando los costos indirectos como los costos derivados de los temas de estudios de prefactibilidad, o de viabilidad que se hacen sobre cada uno de estos proyectos. Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por habernos prestado atención. Como señalaba la doctora, bueno, las leyes han sido efectivas en cuanto a generar recursos, en cuanto a disminuir el consumo del tabaco, pero evidentemente queda mucho por hacer por el tema de cáncer y hacia eso se hace lo que queremos ver de qué manera contribuimos con investigaciones como la presente. Gracias. Bien, muchas gracias a los cuatro. Bien, ahora tomad nota, porque voy a hacer algunas consideraciones y algunas preguntas, las dos cosas, ¿vale? Primero, cuestiones formales. Cuestiones de forma. Hay apartados ¿Me estáis oyendo bien todo el mundo, no? Sí, señor. correcto. Sí, señor. Bien. Hay cuestiones de forma, que estas son los elementos de contenido, digamos, que pueden ser más a criterio del análisis que se puede hacer desde la comisión del tribunal que os toque en su momento, pero los elementos formales sí que es una cosa casi impepinable, o sea, tenéis que hacer sí o sí. Primero, en cuanto al tiempo, más o menos, bueno, solo os habéis pasado un par de minutos, pero tenéis que tener en cuenta que habéis puesto 32 minutos seguidos de una entrevista. Bien, cosas formales con esto. Una entrevista, después en cuanto llegue al contenido lo explico mejor, pero una entrevista básicamente lo que tenéis que hacer es hacerla, transcribirla y a partir de esa transcripción literal codificáis la entrevista conforme a una serie de variables que algunas son acertadas, otras son mejorables. Ahora os diré por qué. Pero tenéis variables, habéis hecho un diseño metodológico con variables, de manera que podíais ajustar el análisis a esas variables. Y a partir de esa codificación de las variables es cuando citáis los textos. O en este caso, que estaba bien poner fragmentos de una entrevista en una presentación, poner los fragmentos. No cascar más de media hora de entrevista entera. Que aparte de un poco denso, se pierde la esencia de utilizar material empírico de primera mano, que es, digamos, enfatizar en algunas cuestiones. O sea, no procede poner todas las preguntas seguidas, sino utilizar fragmentos al hilo de vuestro propio argumento. Luego, sobre la estructura formal del trabajo. La entrevista, o sea, en la exposición habéis hecho todas las partes más o menos bien, ordenadas. Ahora voy cada parte por parte, pero habéis hecho toda la exposición bien y habéis puesto la entrevista al final del todo.
¿Por qué? No tiene ningún sentido en términos de presentación. La entrevista es parte del trabajo empírico y eso tendría que haber estado justo antes de la presentación de los resultados, porque forma parte de eso. Digamos, la entrevista no es una cosa anecdótica que ponéis como curiosidad del trabajo, es parte de ese trabajo empírico. Entonces, ponerla al final, digamos, habéis hecho la exposición de la presentación de los resultados y luego de las conclusiones y las recomendaciones, bueno, pues ya estaba. No, en términos de estructura y de orden tenía que haber venido antes. Voy ahora parte por parte. El tema lo habéis presentado muy bien. O sea, el tema está muy bien presentado, muy bien justificado, la pertinencia del caso está bien y por ese lado no tengo nada que objetar. Habéis utilizado estadísticas que, recuerdo, está bien utilizar las estadísticas y las fuentes estadísticas como justificación en torno a la parte sanitaria, pero no está de más a veces también introducir cuestiones de opinión pública o proposiciones y proyectos de ley al uso o protestas que ha habido al efecto. En torno a las leyes. Habláis de la legislación de las leyes 87-18 y la 90-28 como si todo el mundo tuviera que saber lo que son. Y simplemente las habéis presentado. Esto es una de las cosas más difíciles en una tesis doctoral, que es hablar del cielo, de que el cielo es azul. Esto parece repetitivo y una idiotez, pero es así. Cuando se hace una exposición de un tema, tenéis que explicar las bases del tema como si la gente tuviera 5 años. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué saber qué hacen estas dos legislaciones, ni yo ni nadie. Quiero decir, el tema que se presenta en una defensa de tesis doctoral es de quien lo presenta. Y nadie sabe más que la persona que lo presenta. Pero para ayudar o para tener esa cortesía del filósofo que decía Ortega, pues lo que conviene es explicarlo de una manera muy sencilla, pero muy, muy detallada, cada cosa y cada caso conforme a esa intención. Entonces, lo habéis presentado bien el tema, pero algunas cosas de ese tema podéis haberlo ampliado. Primera pregunta, apuntadla, no tenéis que contestar aún. Cuando os toque el turno de réplica me lo contestáis todo. Primera pregunta, ¿qué marco teórico tiene este trabajo? ¿Vale? ¿Podría repetirla, doctora? Es que vieras que se me cortó. El marco teórico del trabajo. ¿Ok? ¿Lo apuntáis? Se me ha oído, ¿no? Sí, señor. Bien. Segunda cuestión, la metodología. La metodología, que habéis echado un buen rato en el diseño metodológico y por ahí está bien, está desequilibrada. Y ahora os explico por qué está desequilibrada. Hacéis una metodología multidisciplinar y transversal, como decís, intentáis combinar un montón de elementos y utilizáis el enfoque y las técnicas quanti y las quali, las dos, pero hay una simetría. ¿Por qué? Porque utilizáis datos agregados con la misma calidad en términos de argumento autorizado respecto a las estadísticas, ¿sí? En cuyo caso, además, tenéis los informes de la web de la caja. Si solo son esos informes, por completos que sean esos informes, hay un sesgo en las fuentes estadísticas que habéis utilizado, porque solo son de una fuente. Si son lo suficientemente completos, que yo doy por hecho la buena fe de vuestra investigación y son muy completos esos informes, entonces en la metodología tenéis que justificar por qué utilizáis solo una fuente estadística. Porque lo normal cuando se utilizan fuentes estadísticas es combinar y triangular varias. ¿Por qué? Porque por muy completos que sean los informes de la web de la caja, es una institución y una fuente. Entonces, conviene completarlos con otras cosas. No obstante, la parte estadística la habéis hecho de una forma muy exhaustiva. ¿Qué problema hay con respecto a la parte quali, con respecto a la entrevista? Con respecto a la entrevista hay varios problemas que podéis solucionar de varias maneras. El primer problema de la entrevista es el más obvio, es la justificación de la persona entrevistada. Y lo ponéis al principio de la entrevista, bueno, de la grabación de la entrevista, y eso está bien.
Pero tenéis que tener en cuenta que esta entrevista no es que esté mal, ¿eh? No, cuando digo esto no es porque esté mal. Pero esta entrevista habría sido mucho más pertinente, por ejemplo, si hubierais hecho un trabajo sobre una propuesta de políticas públicas sanitarias en sentido estricto. No análisis de coste-beneficio sobre esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque su justificación como experta va al otro campo, no va tanto a este campo. ¿Es pertinente esta entrevista? Sí, si la combináis con más voces autorizadas del estudio que estabais haciendo. Es decir, esta voz autorizada de la entrevista, ¿era necesaria incluirla en el trabajo? Sí, pero no es suficiente. Tenía que haber habido otras cosas. Si no ponéis otras cosas porque os falta tiempo o porque os faltan fuentes, entonces en la metodología tenéis que justificar que hay un desequilibrio en el trabajo empírico y que solo habéis utilizado, o sea, solo habéis analizado un discurso desde una parte de las voces autorizadas en torno al tema, que sería este. Sí, porque podéis o bien señalarlo en el diseño metodológico, oiga, solo hemos podido acceder a esta voz autorizada y esta actriz clave y por eso la incluimos. O bien equilibrarlo e incluir otras entrevistas. Podéis hacer las dos cosas. ¿Vale? Lo habéis hecho muy bien porque el guión de la entrevista lo lleváis mucho a vuestro terreno. Y eso está bien. Ahora bien, insisto, tenéis que explicar quién es, cómo llegáis a ella, por qué ese guión, por qué esa entrevista, qué metodología habéis utilizado, o es simplemente random, es un diseño aleatorio y habéis encontrado a alguien que sabía del tema y la habéis entrevistado. Quiero decir, estas cosas no caen del cielo, hay que explicarlas. Luego, hay un par de aspectos que son bastante importantes en términos formales con los datos empíricos. Supongo, porque supongo que no habréis tenido ningún problema, pero cuando entrevistáis a alguien y decís nombre, cargo, y encima ponéis un vídeo en algo como Zoom, que encima se está grabando, necesitáis un documento de autorización firmado por esa persona, ¿vale? Esto lo digo para todas las tesis doctorales. Por ejemplo, no voy a hablar por otros casos, porque no voy a poner palabras en voces de gente que no está presente. En mi propia tesis, yo con algunos movimientos vecinales no pude autorizar su nombre en la tesis doctoral porque era gente que había estado en problemas con instituciones locales. Entonces, este tipo de cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta en las investigaciones doctorales. ¿Vale? Y tenéis que tener cuidado con este tipo de autorización de datos. La autorización del contenido no pasa nada, se puede citar. Le decís, ¿usted autoriza esto? Sí, ya está. Pero el nombre, el cargo o este tipo de cosas, sí, hay que tener más ojo. Luego, con cómo vais a presentar la entrevista. Los materiales empíricos, bueno, la entrevista y los conjuntos estadísticos. Los materiales empíricos se suelen presentar en anexos. Ahora bien, el guión y el diseño de la entrevista y del trabajo empírico se mete en metodología. ¿Vale? Digo, para que no metáis todo lo que tiene que ver con el trabajo empírico en anexos. Si me encuentre bueno, yo no, pero quien evalúe la tesis doctoral se encuentre unos anexos de 200 páginas, porque no procede, tened en cuenta eso. Y, ¿qué más? Ah, sí, sobre las cuestiones que planteáis en la entrevista, por resumirlo mucho. Es una voz autorizada en un campo, pero hay algunas preguntas en las que su voz no es tan autorizada. Por resumirlo mucho, todo el mundo tiene opinión sobre todo, pero no todo el mundo tiene el mismo argumento, ni la misma autorización en términos de argumento científico o académico sobre el mismo tema. Quiero decir, podéis preguntarle a esta señora, pues no sé, la incidencia que tiene una investigación o una expansión del gasto público en una investigación sobre el cáncer, pero hacer una pregunta, que además la he anotado, en torno a cómo mejorar la gestión de los recursos en la atención contra el cáncer, hay una parte de esa pregunta que tiene que ver con la adecuación y la eficiencia de los recursos administrativos y presupuestarios
en los que puede que tenga cierto conocimiento y puede que simplemente esté opinando. Ese tipo de... No es que su opinión no sirva, cuidado, pero tenéis que distinguir las dos cosas. Una cosa es que dé un argumento desde dentro como alguien autorizado y otra cosa es que lo que le estéis preguntando sea una opinión que podéis encontrar en cualquier sitio y que no necesariamente porque esta señora sepa de una parte de vuestra investigación tenga que saberlo todo de esa investigación. Más cosas. Más cosas. Sí. Habéis hecho al principio del trabajo, presentáis estas dos leyes y yo tengo una duda sobre la parte normativa. No sé si habéis contemplado la posibilidad de que de la misma forma que habéis analizado, muy bien, por cierto, la aplicación y la falta de aplicación de algunos de los recursos presupuestarios en este objeto de estudio, no sé si os habéis planteado la cuestión de que las leyes, si solo las presentáis como documentos formales, son una cosa, y si las presentáis como un proceso político, son otra. Si las presentáis como la segunda parte, además de considerar toda la parte de aplicación de recursos en términos presupuestarios, tendréis que haber incluido también, pues son 10 años lo que analizáis. Entonces, en una década hay sentencias judiciales, hay interpretaciones doctrinales distintas, hay ejecuciones administrativas desiguales también. Quiero decir, hay más procesos que tienen que ver con la parte formal y la parte institucional que podéis incluir. Esto no es una crítica, esto es una sugerencia, ¿vale? Para ampliar ese espectro. Luego hay una duda que quiero que me respondáis porque desde el desconocimiento y desde fuera, a lo mejor es una cuestión de ignorancia mía. No entiendo muy bien cómo funciona, o sea, no cómo funciona, perdón. No entiendo muy bien el impacto que tiene en vuestro objeto de estudio la ley 8718. A lo mejor es que no he entendido muy bien la explicación, pero creo que esta ley y la otra, y la 9028, tienen una justificación y un impacto distinto en el objeto que planteáis. Pero repito, igual es un error mío, simplemente me gustaría que me explicarais lo de la ley 8718. ¿Y qué más? Ah, sí, lo de los factores que os digo. Cuando os digo lo de que incluyáis más factores, aparte de solamente el texto formal y los datos presupuestarios agregados, tiene que ver por una cosa que es que la correlación no implica causalidad y además el ejemplo lo habéis dado vosotros mismos. Cuando habéis dicho, bueno, el consumo de tabaco ha descendido, pero ha aumentado el registro del cáncer desde 2013, pero también ha sido por una expansión del control temprano. Quiero decir, no todos los indicadores cuantis llevan a lo mismo. Luego os tengo que dar un pequeño tirón de orejas, porque habéis dicho en la parte metodológica que vuestro caso era descriptivo porque usáis porcentajes, tablas y análisis de contenido cualitativo. No importa si utilizáis más técnicas y más metodología cuantitativa. No necesariamente tiene por qué ser descriptivo. Se puede hacer un análisis crítico desde un análisis exhaustivo de datos agregados. La cuestión de que sea descriptivo o más analítico, crítico o más reflexivo no tiene que ver tanto con... A ver, siempre la parte cuanti digamos que insta un poco más a la parte descriptivo positivista, pero no obliga, no determina. Entonces, en ese sentido, sí podéis haber abierto un poco más el melón por ahí. Y básicamente yo creo que el problema general o la cuestión general, bueno, a ver, que esto siempre es lo mismo. Aquí se hacen los comentarios, sobre todo en términos críticos. Me parece que es un acierto, como habéis planteado el tema, me parece que es un acierto el balance entre coste-beneficio, cómo lo habéis aplicado, que más o menos habéis ido siguiendo un desarrollo bastante lineal. El diseño metodológico creo que os habéis esforzado bastante y la presentación de los resultados está muy bien, porque habéis hecho no solamente una parte reflexiva de lo que suponen esos proyectos, sino que además habéis dicho, bueno, se aplican estos recursos, pero solamente se ha ejecutado el 27% o el 28%, me parece que habéis dicho. Que, por cierto, esto es otra cosa que os iba a preguntar. Al final, en las conclusiones habéis dicho una cosa que me ha llamado la atención, porque habéis dicho, hay una subejecución de los recursos económicos, así que es beneficioso, pero ineficiente.
Vale, pero quiero decir, si la subejecución es la que habéis señalado, que sea beneficioso pero ineficiente, a lo mejor es al revés, a lo mejor es más ineficiente que beneficioso. Quiero decir, no ha quedado claro porque la impresión con los números que habéis dado, no digo que en el trabajo no lo tengáis bien, digo por la exposición, ¿eh? Estos son elementos para que tengáis en cuenta lo que contáis y lo que se transmite. La impresión que habéis dado es que realmente no es beneficioso pero ineficiente, es que da la impresión de que es más ineficiente que otra cosa. ¿Vale? Os faltan dos cosas en las conclusiones, o al menos en la exposición de las conclusiones, que son señalar las limitaciones, que lo he dicho muchas veces, pero normalmente se olvida, es normal que se olvide, ¿eh? A nadie le gusta señalar sus propias limitaciones y tendemos a no hacerlo. No necesariamente tiene que ser aposta, pero muchas veces no lo hacemos. Pero os falta señalar eso y señalar qué futuras líneas de investigación abriría el trabajo. Que en este caso lo tenéis muy fácil porque lo tenéis en la entrevista de esta señora y lo ha dejado bastante claro, sobre todo en la última pregunta. Pero debéis señalarlo para ponerlo en valor. Y una curiosidad, las recomendaciones se ponen más en tesis profesionales y en informes profesionales que en una tesis doctoral académica. No sé, excepto que lo pidan, es muy raro poner recomendaciones o que orientéis una tesis doctoral directamente a un programa político X que os encargue. Pero si no, es muy raro ponerlo. No está mal, no es que tenga ningún problema con que esté, pero suele ser... no es habitual que se ponga eso. Y ya está, por mi parte nada más. Tenéis vuestro turno de réplica. Disculpe, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta a usted antes de que ellos comiencen o no? Sí, sí, a mí sí. Dime. Es que quedé con dos dudas. Básicamente, la primera es si yo tengo un área de población de estudios, ¿verdad? En lo que lo logré entender a usted, tengo que buscar por qué o justificar la razón por qué solo esa área de estudio en esa población apliqué y no la comparé con otra. Si yo tengo, digamos, una población, qué sé yo, finita o infinita, que es de un determinado grupo de X personas o Y personas, ¿verdad? Siempre tendría que justificar yo la razón de por qué no duplico otra a pesar de que no tenga la otra. ¿Me voy a entender? Sí, sí, pero a ver, esto no es tan problemático porque hay revisión de bibliografía en torno a metodología y es relativamente sencillo. Los estudios de caso, que es lo que estás planteando tú, los estudios de caso se justifican prácticamente por sí mismos, porque tienen un interés tanto empírico como aplicado políticamente y heurístico por sí solos. Si tú, por ejemplo, dices, pues quiero hacer un estudio de caso de una comunidad de 1000 personas en no sé dónde, hay un montón de justificación de literatura de bibliografía metodológica que justifica por qué es pertinente hacer estudios de caso. Simplemente tendrías que justificar con datos estadísticos y con respaldo de la justificación social o política, de la importancia política de ese caso, por qué haces ese caso. Si luego lo que haces es un estudio estadístico, entonces sí tienes que hallar un diseño muestral y una muestra de cara a esa realización de la encuesta. Pero en términos de justificación va por el otro lado. Ok, la otra pregunta es, en el caso de la entrevista que ellos hicieron, usted me indica que hay que pedirle el consentimiento informado, por decirle así, de que ella consciente de que sea expuesta, ¿verdad? Digamos, en este caso, en una exposición de tesis. Eso, si me puede explicar dónde se indica, porque digamos aquí, no sé si es en España que se aplica de esa forma, pero digamos, yo he presentado otro tipo de trabajo, pero no he tenido, digamos, la crítica en cuanto a ese aspecto, pero sí me interesaría saberlo, por qué y de dónde. Sí, muy rápido. No sé si, es que claro, no lo sé. En Costa Rica no sé si hay el equivalente a lo que es la ley de protección de datos. Sí sé que existe la protección del derecho al honor, la intimidad y la privacidad, como en Sí, España. Lo que no esa sé si poquito la aprobaron. ¿Eh? Hace poquito, pero no está muy bien regulada. Hace poquito la aprobaron porque antes era por jurisprudencia constitucional que se regulaba eso. Pero hace poquito aprobaron esa ley de protección de datos que de hecho
apenas se está implementando en una forma muy vaga. Si existe ley de protección de datos, entonces yo recomiendo, a ver, no es nada del otro mundo, no es nada del otro jueves. Quiero decir, un consentimiento informado es simplemente un documento que le entregas a alguien que le entrevistas que dice que conforme a la legislación vigente en Costa Rica, autoriza a que se publiquen sus datos con su nombre, con su cargo y con todo. Y lo firma y ya está. Y te evitas de responsabilidades. Esto es una recomendación mía, porque a ver, Sí, yo ok. no conozco a nadie que haya terminado en la cárcel por este tipo de cosas. Simplemente se retiran los datos de esa investigación y punto. Pero son ganas de buscarse un problema donde no lo hay. Quiero decir, bueno, yo lo digo, que allí no tenéis ningún problema, mejor, no pasa nada. Simplemente yo lo comento porque es un elemento de prudencia de cara a una publicación Sí, de sí, este me tipo de parece bien, cosas. sí, sí. Sí, pero era Y simplemente era para saberlo, ahí donde lo vea. sí, no, y por eso lo explicaba, porque es la típica cosa que hay gente que no sabe y entonces es como, bueno, esto simplemente es hacer esto, ya está. No hay mayor problema. Bueno, solo esas dos preguntas, profe, gracias. A ti. Bueno, ¿qué equipo? Bueno, buenas noches, profesor. Primero agradecerle este análisis exhaustivo con respecto a la presentación. Creo que este tipo de ejercicios es sumamente importante para lo que viene y en una futura defensa de tesis, sin lugar a dudas, son observaciones que vamos a considerar. En lo personal, por ejemplo, el tema de la entrevista, me gustó mucho la reglamentación, ya que tiene varios aspectos importantes para que nosotros podamos implementar para otros trabajos. Bueno, comentaba usted con respecto al marco teórico, profe. La primera pregunta es que cuáles elementos teórico. Bueno, con respecto al marco teórico, pretendimos dar información sobre el cáncer y el estado actual de cómo está la enfermedad a nivel mundial, a nivel país. Además de esto, también tuvimos el tema de coste-beneficio, visto desde el sector privado, del ámbito privado, y el coste-beneficio con un énfasis social. No sé, Eric y Calixto, si desean ampliar al respecto. Muchas gracias, compañeros. Retomando también lo que indica el compañero Carlos, una de las limitaciones con las que nosotros trabajamos fue el factor tiempo. O sea, es un trabajo que lo desarrollamos en un cortísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, esto fue parte de las limitaciones que tuvimos. Otro de los puntos importantes, y vale la observación del profesor, es el hecho de que esto es un análisis previo a una investigación que se va a desarrollar posteriormente a nivel institucional, puesto que a pesar de que los proyectos han tenido un nivel satisfactorio de impacto, todavía se considera que estos proyectos o este proyecto general puede dar más, puede ayudar aún más a la sociedad costarricense. Gracias a ello, o basado en ello, es que la institución, la Caja Costarricense de Seguro Social, ha decidido darle un giro con base a este trabajo a los proyectos, buscando mejorar, tomar lo bueno y mejorar hacia algo aún mejor. Entonces, los compañeros, si tienen algo más que agregar. Bueno, profesor, primero agradecerle sus recomendaciones y también pues darnos esas que llaman direccionales para una mejora del trabajo. Con respecto al marco teórico, yo pienso que bueno, en estos momentos usted no lo tiene el trabajo, solamente se fijó en como lo llaman, en la exposición, pero si bien es cierto, no tendrá un marco teórico, digo yo, depurado. Sin embargo, como el tema, por ejemplo, la problemática del cáncer en el mundo, y Costa Rica es un elemento del marco teórico. Eso se llama marco de antecedentes.
Y siguiendo aquí más, dentro del marco teórico, ya propiamente nos basamos en la ley, en las leyes 8718 y la 9028 para poder ver el aporte que tiene hacia el programa en atención al cáncer de la caja. Bueno, hay otro elemento también, por ejemplo, el proyecto de fortalecimiento para la atención integral del cáncer. Me parece que esto es uno de los ejes que se maneja, porque esa es la unidad técnica de la caja que gestiona todo lo derivado de la contribución de las dos leyes. Me parece que otro de los elementos aquí es el análisis costo-beneficio. Uno de los términos o de los conceptos fundamentales que partimos a partir de este referente para poder luego plantear el método y la parte del análisis. No sé si otro compañero puede agregar. Sí, tal vez ahí para ampliar, bueno, primero reiterar el agradecimiento, doctor, que han tenido todos los demás compañeros respecto a las observaciones planteadas, porque definitivamente van a ser importantes para nuestro tema doctoral. Creo que aquí tal vez nos hizo falta, como usted señalaba, reiterar el tema de las limitaciones que tuvimos dentro del estudio. Creo que la principal limitación es el tema tiempo. O sea, evidentemente una investigación de este calibre no se desarrolla en un par de semanas, sino que es un tema que, como usted señala, requiere de ahondar más profundamente en todas esas variables que componen todo el elemento de investigación que en este caso teníamos. Respecto al tema de la entrevista que usted nos hacía mención, doctor, el tema fue que la doctora Obando nos atendió hasta el día de hoy. Entonces, lamentablemente, aunque pudimos haberla integrado dentro ya de todo el desarrollo más estructural de la investigación, pues lamentablemente contamos con el tiempo de ella y también el tema del tiempo limitado que teníamos para poder desarrollar todo el tema y exponerlo al día de hoy. Respecto al otro tema que usted señalaba, con relación al impacto de la ley 8718, vamos a ver. Esta ley es la ley que se refiere al tema de loterías. El asunto es que dentro de todo este tema de loterías hay un porcentaje de las ganancias que es entre un 5 y 6% del tema de loterías que se está destinando actualmente para la atención del cáncer. Entonces, esta ley de hecho surge primero a la ley del tabaco y respecto a esta ley en específico fue la que empezó a recolectar los fondos que señalaba la doctora Obando por ahí, que en algún momento se querían destinar para ese Instituto de Atención del Cáncer. Ese instituto finalmente políticamente no se logró concretar dentro del país y esos recursos se trasladaron entonces a la institución para juntarse con los recursos que venían de la otra ley, que es la ley del tabaco. Entonces, al final, los dos recursos caen sobre un mismo fondo, que es el fondo que administra actualmente el proyecto de fortalecimiento integral del cáncer. Con respecto al otro tema que usted señaló sobre la subejecución, ok, vamos a ver. De todo este presupuesto que se han recolectado, como señalaba Eric, más de 100 millones de dólares en el transcurso de estos 10 años, ha existido una subejecución que es evidente. O sea, entonces la pregunta aquí que surge es, vamos a ver, para cualquier desarrollador de proyectos, la limitante más grande que tiene es el tema económico. En este caso, no existe una limitante de tema económico, sino más bien una limitante que ha sido la ineficiencia con la cual se han ejecutado los recursos. Los proyectos que a la fecha se han ejecutado han tenido impacto. O sea, como vimos ahí dentro de una de las gráficas, a partir del 2013, cuando se empiezan a ejecutar todos estos proyectos, como la colocación de aceleradores lineales, que mencionaba la doctora, como las unidades de quimioterapia, etcétera, se ve que la sobrevida, la incidencia, o sea, se mejoró el diagnóstico,
se mejoró el tema de la sobrevida de los pacientes, se controló el tema de la mortalidad. Evidentemente han tenido un impacto positivo para esa población. No obstante, la pregunta que uno se haría con todo esto es, bueno, ¿y qué hubiese ocurrido si a la fecha estuviéramos ejecutando la totalidad de los fondos? Entonces, hay una serie de proyectos que vienen en cola que, como señalaban por ahí los compañeros, en este momento hay 4 proyectos específicamente. Hay un proyecto que tiene que ver con la instalación de más aceleradores lineales, son 4 aceleradores lineales a nivel país. Acaban de colocar un 5º acelerador lineal, viene un 6º acelerador que lo donó incluso la Junta de Protección Social de Costa Rica. Y interesantemente, ese acelerador, el proyecto cuesta como alrededor de $12 millones, pero es lo interesante del tema, o sea, no se ejecutó ese proyecto con los fondos que teníamos ahí en reserva, o sea, debió haberse ejecutado con esos fondos. Sin embargo, la estructura actual que tiene el programa o la forma en la que están seleccionando los proyectos quizás es la mayor limitante para que proyectos como estos se ejecuten a tiempo. De hecho, este acelerador que ahora en la Junta se va a instalar ya probablemente en los próximos 6 meses entraría en operación y sería el 6º acelerador que tendría el país. Y después de ese vienen 3 aceleradores que esos sí se van a ejecutar con los fondos del proyecto y esos entrarían probablemente ya para el siguiente año, a finales del siguiente año, su operación. Incluso una parte importante de la reserva presupuestaria que se tiene está para ejecución hasta el 2024, para una torre hemato-oncológica dentro de otro hospital. Y entonces ahí también uno se cuestiona, bueno, ¿y por qué es esta limitante de postergar un proyecto de tanta importancia para el país hasta dentro de 4 años, si el tema limitante que podría ser el tema de presupuestario no existe? Quiere decir que hay un tema de fondo que probablemente sea administrativo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno hace una investigación de estas? La información en Costa Rica es muy limitada. Pese a ser información pública, es muy limitada en cuanto al acceso. Incluso Eric y yo, que tenemos un poquito más de acceso ahí y que probablemente vamos a participar de esta siguiente investigación más profunda que va a realizar la institución, pues no podemos en esta investigación justamente porque es una investigación que a nivel institucional se va a realizar para tratar de ver cómo se mejora o cómo se encamina la ejecución de ese presupuesto que tiene. No sé, doctor, si con esto atendemos las preguntas o si tiene alguna otra pregunta que podamos contestar. Bueno, muchas gracias. Profesor, con respecto a lo que, yo no sé si escuché bien lo que usted dijo, que en tesis no se ponen recomendaciones, así era. En tesis académicas. En tesis académicas, normalmente las recomendaciones suelen ser más ligadas a tesis profesionales. En tesis doctorales académicas es raro que haya recomendaciones en ese sentido. Okay. Pero no es que estén prohibidas. A ver, lo he dicho también. Quiero decir, no es que estuviera mal. He dicho, no es que esté mal. Es que eso era un comentario, no era una crítica al trabajo, era un comentario adicional nada más. Lo de las recomendaciones no lo tengáis en cuenta tampoco mucho porque pueden estar y no pasa nada, no baja nota. Bueno, con respecto a eso, realmente para mí es una novedad por el momento, una noticia, porque nosotros por aquí, por este lado, yo soy parte de funcionario de la universidad, de una universidad pública, y conozco muy bien. He trabajado en tres universidades públicas, sobre todo, y las tesis que se han investigado, los trabajos que han hecho de tesis doctorales, incluso su servidor, que ha hecho trabajos de este nivel, ineludiblemente son las recomendaciones que no pueden, o sea, quitarse de eso. Y es más, tenemos para fundamentar los manuales importantes de investigación que nos piden eso. Pero qué interesante, profesor, porque en realidad
Me gustaría saber algún texto que usted nos recomendara o textos por ahí con respecto de manuales de investigación. Y con eso también, ¿verdad? Porque eso es interesante. Bueno, yo creo que nada más. A ver, un par de cosas nada más. Con respecto a lo de las recomendaciones. Con respecto a lo de las recomendaciones, es una cuestión también de contexto. Aquí está mal visto, mal visto no, pero es poco usual que en tesis académicas se hagan recomendaciones por una cuestión de la falacia universalista y aséptica esta del cientificismo, ¿no? El discurso este cientificista de que existe una neutralidad científica, que es mentira, pero bueno, nos lo creemos todo el mundo y entonces hacemos las investigaciones académicas como si cuanto más aséptico mejor, de manera que las recomendaciones están mal vistas. Las tesis que tienen una orientación más política, sí se entiende que llevan recomendaciones implícitas o explícitas, pero insisto, tiene mucho que ver con el contexto. Que pasa lo mismo con el marco teórico, que es otra cosa que iba a contestar con respecto a lo que habéis dicho. Para mí sería impensable, por ejemplo, entender que las leyes que habéis nombrado forman parte del marco teórico. ¿Por qué? Porque el marco teórico es la perspectiva desde la que analizáis vuestro objeto de estudio. La ley es parte del contexto y parte de la justificación y de la presentación del tema. No forma parte del aparato conceptual desde el que lo analizáis. Y si forma parte de eso, entonces el trabajo conceptual está mal hecho. Pero también es una cuestión de contexto. O sea, quiero decir, yo me he encontrado en otros contextos en el que se considera hasta el marco físico, que a mí sería una cosa, no, ojo, no por la parte conceptual espacial o geográfica, que eso sí está mucho más extendido, sino porque en términos de entorno físico, de aparato institucional, normalmente eso, todo lo que tiene que ver con la cuestión normativa, la cuestión de antecedentes, no entraría directamente en el marco teórico. Tiene mucho más que ver con reflexión teórica bibliográfica y aparato conceptual que el otro. Pero insisto, este tipo de diferencias de contexto, porque no tienen más diferencia que eso, no es que baje la nota, simplemente he señalado lo de las recomendaciones porque además me lo encuentro mucho en América Latina y simplemente lo he señalado en ese plan. Lo que dices tú, o sea, si queréis, por curiosidad, podéis echar un vistazo a todos los repositorios de tesis doctorales que hay, mismamente en la Universidad Complutense de Madrid, que hay un montón de tesis doctorales abiertas, y podréis ver que la gran mayoría de tesis doctorales en económicas también, muchas de ellas no tienen recomendaciones, en ciencias políticas, por supuesto, casi ninguna, en sociología, en antropología, quiero decir, no es habitual encontrarse con recomendaciones en trabajos académicos. Por eso lo señalaba. Gracias. Y por último, sí me gustaría reconocer que habéis hecho una defensa, o sea, la exposición ha estado bien, pero creo que la defensa ha estado mejor. No os habéis ido por las ramas, no os habéis excusado, habéis admitido las críticas y las habéis encajado más o menos bien. Habéis señalado cosas a corregir en el futuro. Habéis señalado la limitación de lo del tiempo, que yo he dicho lo de la limitación porque, o sea, la limitación del tiempo era obvio, pero la limitación del tiempo la tiene todo el mundo. Yo me refería más bien, claro, pero además es que habéis tenido que incluir la entrevista al final. Eso sí lo entendía, o sea, ese cambio de estructura lo entendía. Y en ese sentido, muy bien. Normalmente las defensas suelen caer o bien en asimetrías o bien en nervios, pero vosotros habéis defendido muy bien, así que por ese lado, mi enhorabuena y muy bien.